colonización e historia. Clasificación de la historia. Para comprender mejor el desarrollo de la humanidad, clasificamos la historia. Uno de estos criterios es el que denominamos como historia del mundo y otro es la historia de nuestro país o historia nacional. Ahora bien, no existen diferentes pasados, es decir, no existe uno para México, otro para España y otro más para el mundo. El tiempo que pasó es solo uno, y en él, de manera simultánea, los hombres de diferentes lugares protagonizaron hechos o sucesos que conformaron procesos. Por ejemplo, el año de 1521 es importante para nuestra historia nacional porque cayó México Tenochtitlan en manos de los españoles, lo que propició al proceso de conquista. En ese mismo año, Fernando de Magallanes llegó a las Islas Filipinas, extendiendo el imperio español, en un viaje que tuvo consecuencias para todo el planeta, pues fue el primer viaje que intentaba dar la vuelta al mundo. Mientras tanto, en Europa, Martín Lutero enfrentaba a la Iglesia Católica en el proceso que conocemos como Reforma Protestante. Los hechos y procesos anteriores tienen múltiples relaciones y ocurrieron en el mismo periodo. Para estudiarlos mejor, distinguimos los que tienen mayor trascendencia en cada país y los que tienen mayores efectos en el desarrollo de la humanidad. Por ejemplo, cuando en 1453 los turcos otomanos conquistaron Constantinopla y cerraron la ruta comercial que comunicaba a Europa y Asia, de ahí surgió la necesidad de que los países más fuertes de Europa, España, Portugal, Inglaterra y Francia, lograran encontrar una nueva ruta hacia Asia. Colón creyó haberla encontrado al arribar a costas americanas y murió creyendo que había llegado a costas de China e India. Américo Vespucio fue quien se dio cuenta de que no era así, de ahí el nombre de América. Y podemos seguir comentando hechos. Lo que queda claro es que de ahí surgen la historia nacional y la del mundo. La historia mundial estudia los hechos y procesos que se llevan a cabo en el mundo. Sin embargo, no se refiere a la historia del planeta, es decir, no se ocupa de la Tierra y de su evolución geográfica o geológica, pues estos temas son objeto de estudio de otra asignatura. Entonces, ¿a qué nos referimos con la expresión historia del mundo? Esta implica el desarrollo de la humanidad, debido a que la humanidad extendió su población por todos los continentes y por analogía se le llama del mundo. La historia nacional se enfoca en el origen, desarrollo y características que definen a un país determinado. ¿Has pensado que los latinoamericanos usamos la misma lengua y tenemos costumbres semejantes pero vivimos en países diferentes? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué nos distingue del resto de la población americana que habla español y que también tuvo un pasado colonial? ¿Qué nos define como mexicanos? Las respuestas a estas interrogantes están relacionadas con la historia nacional. Por supuesto, las naciones actuales no existen desde siempre. Por ejemplo, nuestro país alcanzó su independencia en 1821, por lo que podríamos fijar ese año como el del nacimiento o surgimiento de la nación mexicana. Lo mismo sucede con otros países, en los que es posible establecer el momento en el que comenzó su existencia nacional. Sin embargo, su historia no parte de ese momento específico. En otras palabras, la historia nacional no comienza con el surgimiento de cada país, sino que abarca incluso los orígenes de los grupos humanos que habitaron los territorios de esa nación. Así, la historia de México no comienza en 1821, sino que considera las culturas que habitaron el México antiguo, el cual se dividió en 3 superáreas culturales: Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica, cada una con características particulares. Aridoamérica, que se localiza al sur de lo que hoy es Estados Unidos y al norte de lo que es hoy la República Mexicana. Un área desértica con flora y fauna propia de ese ecosistema, cactus, arbustos propias de la zona desértica, temperaturas extremas, calor en el día y frío por las noches, animales, ratones, serpientes, arácnidos, etc. Por ello, los habitantes de la región se dedicaron a la caza, pesca, recolección y pillaje, y además fueron nómadas. Oasis América es una región que se ubica dentro de Aridoamérica. Está al noroeste de México. En esta zona, la presencia de humedad favoreció la actividad agrícola rudimentaria en el México antiguo. Mesoamérica se localiza en lo que hoy es Centroamérica y la parte sur de México. En esta área existen climas variados, abundante vegetación, fauna y ríos.
Estos factores favorecen el asentamiento de grupos humanos y el sedentarismo. Es la cuna de las culturas prehispánicas: olmecas, mayas, zapotecas, teotihuacanos, toltecas, mexicas, etc. Con el paso del tiempo esto cambia y da forma a nuestra historia. Empiezan a surgir términos como colonización, es decir, el establecimiento de población principalmente europea en las zonas descubiertas o conquistadas, explotación de los recursos naturales, la imposición de formas políticas, económicas y sociales importadas del viejo continente, la imposición de la lengua, religión y cultura extranjeras, así como la explotación, el exterminio y la esclavitud de los pueblos autóctonos. Las formas de sometimiento fueron variadas, pero buscaban el mismo fin. Algunas consecuencias para los pueblos sometidos a la colonización y a la conquista europea fueron la imposición de la lengua, una nueva religión, distintas tradiciones y costumbres y un mestizaje biológico y cultural que distingue a países como el nuestro. También podemos mencionar la interculturalidad. La UNESCO establece que este término atañe a la presencia e interacción igualitaria de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas. En México se manifiesta con sus múltiples culturas y grupos étnicos. Aunque esto trae consigo otras consecuencias como la discriminación racial, actualmente muchos grupos indígenas viven en situación de rezago y de carencia al acceso de la satisfacción de sus necesidades básicas. La propia educación que hemos recibido de generación en generación ha hecho que repitamos patrones de exclusión y rechazo a las personas indígenas. Sin embargo, en cuanto a normatividad para la protección de los pueblos indígenas y el respeto a los miembros de los mismos, la Constitución mexicana, en su artículo 2, hace referencia a su protección y la promoción de sus derechos, por lo cual debemos tomar conciencia de nuestras semejanzas y diferencias para generar propuestas encaminadas a construir y restablecer actitudes de apertura y respeto hacia la diversidad humana. Por lo tanto, lo que es muy importante y debemos todos de reconocer es que tanto la historia mundial como la historia nacional contribuyen a la mejor comprensión de la historia de la humanidad.